Que el Señor les bendiga a cada uno. Es un gozo poder compartir con ustedes en este momento la palabra del Señor. Y le invito a que abra su Biblia en el libro de Jeremías, capítulo 15, versículo 19. Hoy vamos a hablar acerca de no te dejes engañar. Y básicamente lo que vamos a poder compartir en estos minutos de la palabra del Señor está enfocado a comprender que nosotros somos la luz del mundo y que somos los que tenemos que influenciar en los demás y no dejarnos influenciar por la sociedad, por los amigos, las amistades o aquellos que estén a nuestro alrededor. No en el buen sentido de la palabra, no en el sentido de que como cristianos somos los que marcamos los puntos de referencia sobre qué debemos vivir y hacer con nuestra vida espiritual y cuidarla para poder llegar en un momento a estar juntos en la presencia de nuestro Dios. Así que nos planteamos desafíos de cómo vivir nuestra vida y hoy vamos a compartir dos tópicos interesantes enfocados a la enseñanza de los niños y el desafío de vivir dentro de la sociedad actual en las épocas o en los tiempos cuando se es joven o en la juventud que está viviendo hoy en día. Jeremías 15, 19 dice lo siguiente: Esto responde el Señor: si regresas a mí, te restauraré para que puedas continuar sirviéndome. Si hablas palabras beneficiosas en vez de palabras despreciables, serás mi vocero. Tienes que influir en ellos, no dejes que ellos influyan en ti. Es interesante estas palabras de Dios cuando habla con Jeremías, porque le está hablando del servicio, le está hablando de la obra que él tiene que hacer como un siervo del Señor. Pero también le dice, cuando vayas a hablar mis palabras, tienes que tener cuidado de no dejarte influenciar por tu entorno, sino que tú seas el que va a influenciar en los demás. Y esto llama la atención porque Dios le está diciendo a Jeremías que en el fondo no se olvide de lo que nosotros entendemos hoy en día como el ser luz en medio de las naciones, ser luz en medio de las tinieblas. Así que no te dejes influenciar por los demás, sino que tú debes transformarte en alguien influyente, alguien que pueda influenciar a los demás con los principios que el Señor nos ha enseñado a nosotros. Pero también habla de los principios que son enseñados con sabiduría, que son hablados de una manera correcta, de una manera en que la gente realmente pueda entender que Dios les está entregando un mensaje, que Dios les está entregando una buena noticia acerca de la salvación. En otra versión, que es un poco más conocida para la iglesia en general, que está en el mismo versículo, pero en la versión de la Reina Valera 960, dice así lo siguiente: Por tanto, así dijo Jehová, si te convirtieres, yo te restauraré, y delante de mí estarás. Y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti, y tú no te conviertas a ellos. Estos versículos para este tiempo se vuelven interesantes y de hecho muy relevantes en nuestra vida porque hay muchos creyentes en todos los lugares, en todas las partes, que están en medio de sus trabajos, en medio de diferentes situaciones de vida diaria, que tienen que entender que seguimos siendo la luz del mundo, que somos aquellos que vamos a llevar la luz del Evangelio a aquellos que necesitan conocer a Cristo. Pero en ese sentido, siempre debemos tener ese cuidado de que cuando vayamos y compartamos con aquellos que no conocen de las cosas del Señor, también ellos puedan entender que nosotros somos luz y no nos vamos a regir o guiar por las cosas que la sociedad quiere establecer como una moda o como lo correcto. Debemos recordar las palabras de la Escritura cuando dice que en los postreros tiempos a las cosas buenas se les van a llamar malas y a las cosas malas se les van a llamar buenas. Así que es interesante que nosotros podamos ir entendiendo estos conceptos y entendiendo lo que la palabra del Señor nos enseña, porque nuestros hijos van a crecer en medio de una sociedad que es totalmente diferente a la nuestra cuando nosotros fuimos jóvenes o fuimos adolescentes o fuimos niños. El otro día compartía con los jóvenes de la iglesia y yo les hablaba acerca de estas cosas. Yo les decía, yo me convertía a una edad muy temprana y mi pecado grande era llegar súper tarde a la casa en la noche cuando eran como las 9, 10 de la noche. Entonces es totalmente distinto el contexto de lo que se vive hoy en día. Pero lo que no cambia en el contexto de los tiempos y en los contextos culturales de las situaciones que vivimos cada uno es que somos personas que nos guiamos y nos regimos por los principios establecidos en la palabra del Señor. Así que nosotros debemos entender esto, que debemos ser ejemplos para aquellos que no conocen al Señor. Independientemente de nuestra forma de pensar en muchas cosas que en el contexto social y cultural de nuestro país se dan, debemos siempre entender una cosa: por sobre todas las cosas, nunca nos olvidemos de que somos cristianos, de que somos creyentes. Vamos a hablar un poco más adelante de lo que dijo Jesús acerca de qué significaba vivir en este mundo. Pero una de las cosas que nosotros debemos entender es que hay una generación, nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros sobrinos, aquellos que están cerca de nosotros y que son pequeños hoy en día, necesitan conocer de la vida espiritual con Dios.
y necesitan ser instruidos en las cosas del Señor para que cuando lleguen a su tiempo de ser adolescentes, o los adolescentes de hoy, en un par de años más, cuando sean jóvenes y lleguen a ser profesionales o se casen y tengan sus propias familias, puedan vivir en su vida conforme a la palabra del Señor, no conforme a los criterios que el mundo pueda estar ofreciéndoles o la sociedad pueda estar ofreciéndoles. En este sentido, la tarea principal de los padres es criar a los hijos en las cosas del Señor. Y cuando nosotros entendemos esto, bueno, entendemos, hablando en el contexto de la relación padres-hijos, pero si tú vives con tus hijos, con tus nietos o sobrinos, enseñarles la importancia de que ellos conozcan y se relacionen con Dios en una vida espiritual. Deuteronomio 6, del 6 al 9, dice lo siguiente: y estas palabras que yo te mando hoy, es un mandato que Dios estaba haciendo al pueblo de Israel, pero que podemos traspasar a nuestra época. Dice, estarán sobre tu corazón. Es decir, el mandato del Señor en nuestra vida como padres, como tutores, ya seas que estés criando a tus hijos o estés criando a algún familiar, me refiero a los pequeños, a un sobrino o algún nieto, la Biblia dice que es nuestra responsabilidad y que debe estar puesta en nuestro corazón como algo importante que tenemos que hacer. Y dice, estas palabras que yo te enseño hoy, que te mando hoy, las repetirás a tus hijos. Es decir, todo lo que nosotros aprendemos de las cosas del Señor debemos enseñarle a nuestros hijos. Y aquí hay algo que nosotros debemos corregir como iglesia, y hablo de la iglesia en general. No sé si usted ha notado que cuando a veces vamos a la iglesia, muchos padres se dedican a cantar al Señor, se dedican a escuchar la palabra del Señor, mientras los niños están jugando. Y tranquilos, que no es problema que los niños jueguen, porque son niños, no van a estar sentados como nosotros los adultos. Pero una de las cosas que siempre debemos hacer es, cuando quieres hablar algo en familia, cuando quieran pasar tiempo de familia en la casa o disfrutar un tiempo como familia juntos, estar en la iglesia, en la congregación, compartiendo, o en este tiempo en nuestros servicios y reuniones online, lo que tenemos que hacer es que ellos compartan también de nuestro culto, de nuestro servicio y de nuestra reunión para con Dios. Pueden estar jugando y pueden estar pintando y haciendo algunas cosas y jugando con los juguetes que tengan, y está bien. Pero lo que no debiéramos pasarle en los tiempos de tener actividades espirituales, ya sea en familia o como iglesia, es pasarle los celulares o las tablets, porque esto literalmente los saca del entorno y se olvidan de lo que están escuchando por dedicarse a estar básicamente con la mayoría de los sentidos metidos en estas aplicaciones y juegos, o cualquier cosa que puedan estar haciendo dentro de los celulares. No se tiene madurez a una edad muy pequeña de estar en un culto con un celular en la mano leyendo la Biblia, ¿ya? De hecho, hasta muchos adultos no tienen esa madurez todavía de tener un celular en la mano para leer la Biblia en los cultos, sino que a veces simplemente se dedican a ver redes sociales. Entonces, debemos cuidar esa vida espiritual de los niños, ¿ya? Déjelos jugar, déjelos pintar, déjelos que estén haciendo alguna cosa entretenida para ellos, pero que puedan escuchar con sus oídos atentos a lo que se está hablando en el entorno. Y eso es algo importante, porque tenemos que enseñarles las palabras del Señor a los más pequeños. Las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en casa, andando por el camino, al acostarte, al levantarte, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. ¿Sabe? Todas estas cosas, si uno las quiere tratar de ir a entender en un contexto más simple, más familiar, lo podríamos decir de esta manera: las cosas del Señor deben enseñarse continuamente, estando en la casa. Siempre en casa debemos hablar de la palabra del Señor y las cosas del Señor. Caminando al colegio, o en camino a las vacaciones, en tránsito a las vacaciones, o cuando estamos yendo hacia el mall o algún lugar a comprar, siempre recordar la palabra del Señor. Lo que estás enseñando esta semana, por decir un ejemplo, desde mañana, lunes, te propones enseñar a tus hijos más pequeños o a los más pequeños de casa, les vas a enseñar acerca de el amor de Dios. Y durante toda la semana, ese va a ser tu tema de enseñanza. La idea no es enseñarle cada día 20 cosas diferentes, porque a la final de una semana vas a tratar de enseñarle 140 cosas diferentes y no va a haber cabeza que pueda entenderlo. Pero si tú te propones enseñar durante esta semana un principio bíblico, una forma de estar con Dios, una manera de estar conectados con Dios, y esa la vas a repetir durante toda la semana, entonces a ellos les va a quedar mucho más claro y lo van a recordar mucho más, porque lo estás haciendo de una manera correcta, de una manera que la repetición va a hacer que les quede grabado en sus memorias. Ahora, esto no se trata de adoctrinar, ¿no? Se trata de enseñar principios de vida para que ellos aprendan a tomar decisiones correctas cuando las tengan que tomar de acuerdo a esos principios que les estamos enseñando, basados en la palabra del Señor. Así que, antes de dormirse, recordarles que hoy le estás enseñando acerca de, por ejemplo, el amor de Dios.
Al levantarse, vamos a darle gracias al Señor porque hoy podemos ver su amor al tener vida y poder compartir con la familia que tenemos. Y vamos al trabajo y podemos comprar algo, le compramos algo en la tarde y le decimos, mira, vamos a agradecer al Señor porque podemos ver su amor al proveer para nosotros. Así que durante toda la semana Él va a estar escuchando el amor de Dios y el amor de Dios y va a ir entendiendo que cada acción de su vida diaria es una parte de la enseñanza de lo que Dios quiere mostrarle en su vida relacional con Él. También lo vamos a hacer cuando ellos se despiertan y obviamente lo vamos a volver a recordar el tema y puedes poner algo que nos recuerde la enseñanza. Por ejemplo, puedes poner un corazón en el living de la casa o una imagen y decirles, este corazón durante esta semana nos va a recordar que Dios nos ama. Entonces, después de almorzar, tenemos nuestro tiempo para ver una película, disfrutar en familia y de repente les vamos a decir a los más pequeños, ¿qué significa ese corazón? Probablemente se olviden al principio, no importa, no te preocupes. Vuelve a decirlo, ese corazón nos va a recordar el amor de Dios. Así que lo volvemos a decir y en la noche antes de acostarnos subimos o llevamos el corazón a la pieza y decimos, vamos a darle gracias a Dios. ¿Por qué le vamos a dar gracias a Dios? Y ellos van a entonces empezar a entender que el amor de Dios lo pueden ver en muchas acciones del día a día. Ahora, también dice la Biblia que hay que colgarlo en las paredes de la casa. Así que puedes poner alguna referencia, algún texto bíblico, algo impreso, un cuadro o algo, como el que tenemos aquí atrás, que dice que yo y mi casa serviremos a Jehová. Y algo que ellos puedan ir notando, que siempre hay algo que se va aprendiendo cada semana, le estamos enseñando algo de la palabra del Señor, porque a la final esto va a venir a ayudarles cuando ellos crezcan, maduren y tomen decisiones, cuando ya sean grandes y tengan que tomar sus propias responsabilidades. Pero desde pequeños les vamos enseñando cómo tomar sabias decisiones basados en principios de la palabra del Señor, que les estamos enseñando semana tras semana, recordándoles un principio bíblico cada semana. También la Escritura dice que debes ponerlo en las puertas, en las entradas de la casa. Y esto, bueno, obviamente hoy en día la cosa es más tecnológica, es mucho más diferente a como estaba escrito en el tiempo de Deuteronomio, así que lo que vamos a hacer es, durante el día, mandar algunos mensajes de textos o algunos mensajes de audio o quizás alguna imagen que recuerde esto que estamos enseñando esta semana. Seguimos con el ejemplo del amor de Dios, así que yo les mando un versículo bíblico que dice que Dios nos ama o que Él nos ha mostrado su amor por medio del sacrificio de Cristo y le mando unos versículos bíblicos para que ellos vayan entendiendo también a través de la palabra que el Señor nos ha amado y nos sigue amando. Y así vas a encontrar una cantidad enorme de opciones de cómo explicarles y enseñarles a los más pequeños, niños, adolescentes, preadolescentes, enseñarles las cosas del Señor. Y esto es algo que hay que hacer, ¿ya? Va a llegar el momento, muy rápido, no te vas a dar cuenta que de repente tus hijos van a estar en la universidad, fuera de casa, lejos de casa, en otra ciudad quizás, y ellos van a tener que enfrentarse a un mundo que quizás no conocen porque siempre estuvieron metidos en un cuatro paredes llamado iglesia. Y debemos enseñarle a vivir en una vida social. Ellos van a ser parte de la sociedad. Somos parte de nosotros de este país. Hace poco tuvimos nuestras actividades cívicas con respecto al tema de la Constitución y somos parte de este sistema que llamamos el mundo, porque somos parte de este lugar en términos de vivir aquí en la tierra mientras somos gente que está viviendo en este lugar. Pero nuestra vida espiritual es superior a todo lo que la sociedad nos está queriendo ofrecer. Por eso que el título de hoy es no te dejes engañar por lo que el mundo está queriendo ofrecerte, por lo que el mundo está queriendo hacer, sino que al contrario nosotros tenemos que vivir conforme a la palabra del Señor. De hecho, Proverbios 22:6 dice, instruye, enseña, educa, impregna a los niños de las palabras, de las cosas del Señor, mientras ellos están creciendo, para que cuando sean adultos no se aparten del Señor. Muchos niños de iglesia que han crecido en la iglesia se apartaron un tiempo del Señor cuando llegaron a la juventud o a la adolescencia o en los primeros años de la universidad, se alejaron de Dios porque fueron gente que vivió una actividad en la iglesia semana a semana, pero que no tenía una vida de relación espiritual con Dios. Y eso es algo que tiene que cambiar. Tenemos que enseñar a nuestros niños, adolescentes y preadolescentes de la importancia de una vida de relación con Dios, en oración, a través de la lectura, a través del congregarse, de participar de las actividades de niños o adolescentes cada semana que se están realizando. Tenemos que enseñarles a ser parte del cuerpo de Cristo y que vivan dentro del cuerpo de Cristo y se relacionen con los demás para que puedan tener esa vida de iglesia, de ser iglesia. Así que debemos asumir nuestra responsabilidad, ya sea como padres,
Entender como hijos también que nuestros padres nos van a instruir y nos van a enseñar cosas que Dios quiere que nos enseñen. Y a veces nos van a tener que corregir porque creemos que estamos en lo correcto, pero ellos son más adultos y tienen ya más camino recorrido en la vida y obviamente nos van a enseñar muchas cosas. Pero también aquí hay algo interesante. Porque quizás tu hijo comenzó a ir a la iglesia y a conocer al Señor cuando tenía 5 o 6 o 7 años y hoy tiene 12, 13 años y ya tiene 5 o 6 años de vida de relación con Dios y hoy tú, su papá, su mamá, su tío, su abuela, algún familiar en casa, uno de sus hermanos mayores, estás comenzando la vida espiritual. Así que el niño más pequeño de casa puede ser el que discipule a los más adultos de la casa. Así que no miremos en menos a los niños porque Jesús mismo dijo que nosotros debíamos ser como niños para poder entrar en el reino de los cielos. Y pasamos al segundo punto. Jóvenes relevantes. ¿Cómo podemos ayudar a nuestros jóvenes a que puedan estar en esta sociedad, pero que puedan ser relevantes en las vidas espirituales de las personas con las cuales se relacionan? Proverbio 119:9 dice lo siguiente: ¿con qué limpiará el joven su camino? ¿Cómo habrá de sacar todas aquellas cosas malas que hay en la vida y en el caminar de los jóvenes? La respuesta es guardando la palabra de Dios. Es decir, es importante que los niños pequeños conozcan la palabra del Señor, porque cuando lleguen a su vida de jóvenes, van a tener que aprender a vivir conforme a la palabra. Y cuando llegan a la juventud, si ya aprendieron las palabras del Señor y saben qué cosas agradan y no agradan al Señor, entonces van a aprender que un día todos nosotros daremos cuenta a Dios de nuestra vida. Así que no se trata de llegar a la iglesia y decirle a los niños: si no te portas bien se va a enojar el pastor, o si no te portas bien se va a enojar el hermano portero, o si no te portas bien Dios te va a castigar. ¿Y sabes qué? No es la forma correcta de enseñar que nosotros vamos a dar cuentas a Dios. Una de las cosas que debemos hacer es simplemente decirle a los niños, a los jóvenes y adolescentes, a cualquier edad, incluso a los adultos, es: lo que vas a hacer agrada a Dios, está en buena concordancia, en buena sintonía con Dios, está en la misma emisora o señal de radio con Dios, estás escuchando lo mismo que Dios está diciendo. Porque es la tarea de la iglesia servir a Dios, amar al Señor, pero también vivir conforme a su palabra, pero también dentro de lo que es el servicio de la iglesia, nunca debemos olvidar que también estamos en medio de una sociedad, inserto en una sociedad que nos va a tomar horas de nuestro día para relacionarnos con ellos. Es cierto que vamos a la iglesia y cantamos y tenemos tiempo de alabar al Señor, aunque en este tiempo lo hacemos de manera online, pero entendemos que el Señor está ahí con nosotros. Pero también nuestros hijos pasan tiempo en el colegio, en la enseñanza media o en la universidad, en el instituto, y están relacionándose con gente que no es creyente y están con ellos aprendiendo un montón de cosas. Y eso es parte de la vida social de cada uno de nosotros. Y eso no podemos prohibírselo, no podemos decirle no vayas a la universidad. Obviamente tienen que sacar sus profesiones y ser profesionales y procurar ser los mejores en su área en todo. Pero la Biblia dice que debemos enseñar a nuestros hijos, a los más pequeños, a que tengan una vida relacional con Dios para que cuando pasen por su adolescencia y su juventud puedan tomar sabias decisiones basadas en la palabra del Señor, pero también basados en lo que es la vida relacional con Dios. Así que cuando están queriendo tomar una decisión y no sepan qué hacer, el consejo más sabio es: ve a orar y habla con Dios y deja que Dios te guíe. Luego vienes y me cuentas que el Señor te dijo y lo vamos a conversar a la luz de la palabra para que te pueda quedar también más claro. A veces le decimos simplemente: no quiero que hagas eso porque no es bueno y a Dios no le gusta. Ok, es un buen consejo, pero no les estamos enseñando a tomar sabias decisiones, solamente le estamos diciendo: haz lo que yo te digo. Entonces, cuando ellos están solos en medio de una sociedad, no saben qué hacer porque siempre les dijimos que tenían que hacer. El consejo sabio es: aprende la palabra. ¿Qué dice la Escritura? ¿Qué crees tú que te está diciendo la Escritura? ¿Que sí o que no? ¿Que puedes o no puedes hacerlo? Y necesitas conocer la Escritura. Y si tienes dudas, ve a orar y habla con Dios y que Dios te diga qué tienes que hacer. Y luego lo comentamos. Entonces les enseñamos a tomar sabias decisiones basados en la palabra del Señor y basados en una relación con Dios. Y esto nos sirve a todos, seamos grandes, adultos mayores, seamos niños, seamos jóvenes, no importa, es para todos, es la misma enseñanza para todos. Que la palabra del Señor sea nuestra guía, que la palabra del Señor sea nuestra norma de conducta. A veces como cristianos, cuando tenemos crisis al interior de la familia, decimos: es que yo soy así. Cuando la Biblia dice que debiéramos actuar de manera diferente.
Y no estamos guiándonos por la norma de conducta que establece la palabra, sino por cómo yo quiero o me siento o pienso que yo soy, cuando debiéramos guiarnos por la palabra del Señor. Así que acá hay un tema interesante de poder analizar en un tiempo de reflexión acerca de lo que estamos compartiendo hoy en día. Tenemos clara nuestra misión aquí en la tierra. Nuestra misión y la esperanza que tenemos es que la gente conozca a Dios, conozcan la paternidad de Dios, que en Dios puede encontrar un Padre espiritual, el cual les va a amar como nos ha amado a nosotros, que por cierto nos va a corregir y nos va a hacer pasar por momentos de castigos cuando nosotros no sepamos cumplir las cosas que tenemos que cumplir como hijos. Así que en ese sentido los jóvenes y los creyentes en general tenemos que asumir el desafío que Jesucristo mismo nos puso como ejemplo. Y esto es aplicable para todos nosotros los creyentes. Lo estamos hablando desde la perspectiva de la juventud, pero es aplicable para todos nosotros. Y Lucas capítulo 2 versículo 52 dice lo siguiente: y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Y esto es interesante porque sabiduría tiene que ver con lo que yo voy aprendiendo, el conocimiento que yo voy adquiriendo. La estatura tiene que ver con subir y crecer de más pequeño a más grande, de niño inmaduro a un hombre maduro, a una mujer madura. Crecer en estatura, ir creciendo en madurez. Y la gracia significa lo que Dios pone en nosotros para transmitir a otros acerca del amor de Dios, la gracia de Dios en nuestras vidas. Y la Biblia dice que Jesús crecía en estas tres cosas: en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios. Pero también dice, y los hombres. Así que la vida de Jesús es que Jesús creció en su vida relacional con Dios, en su vida espiritual. Él se apartaba diariamente para orar, para leer la Escritura y compartir acerca de las cosas del Señor. Y eso lo hizo desde pequeño y hasta grande. Y en su vida espiritual, en su vida ministerial, en su vida de servicio, en el propósito que él vino cuando vino a nacer, fue también algo que él hacía. Él se apartaba antes de tomar la decisión sobre quiénes iban a ser sus discípulos. Jesús tomó la decisión de pasar toda una noche orando al Señor para poder tomar la decisión correcta. Y él entonces buscó la presencia y la dirección de Dios sobre a quién escoger, para luego entonces empezar su sistema de discipulado. Ahora, Jesús también creció en su vida social con las personas. Es decir, Jesús comprendía que él había venido para entregar buenas noticias de salvación, pero también se mezcló entre las personas. Él no se fue a un lugar y apartado para que solamente algunas personas pudieran conocerlo o saber quién era. Al contrario, él se mezcló con los líderes, se mezcló con gente que era simplemente sin cargos en ninguna área, simples trabajadores, se mezcló con los pobres, se mezcló con los despreciables de la sociedad, aquellos que eran despreciados por la sociedad. Jesús se mezcló con ellos para decirles, oye, tengo un propósito en mi vida: entregarles el amor de Dios, mostrarles que Jesucristo les viene a amar y va a morir por ustedes para que ustedes conozcan y puedan reconectarse con Dios, para que el pecado quede de lado ahora que pueden conocer a Jesucristo como el Salvador y como el Mesías. Así que estas cosas fue las que hizo Jesús. Jesús siempre tuvo presente y siempre tuvo en su mente dos versículos que son importantes, que para nosotros hoy día lo encontramos en Juan 3, 16 y 17. Juan 3, 16 nos muestra el amor del Padre. De tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo. Y el versículo 17 dice, pero que Jesucristo no vino al mundo para condenarlo, sino para que las personas sean reconectadas con Dios a través del amor de Dios. Así que esto es algo que nosotros debemos hacer en medio de tus estudios, en medio de tu trabajo, en medio de lo que estás haciendo, en medio de lo que haces diariamente. Cada uno de nosotros debe aprender a ser luz para aquellos que aún viven en tiniebla. Y debemos prepararnos para esto. Jesús a los 12 años de edad, él ya compartía con los grandes maestros y doctores de la ley. Es decir, él compartía con aquellos que eran como los que enseñaban teología. Y eran los que enseñaban esto en sus maestrías. Y resulta que esto nos muestra que Jesús a una temprana edad conocía las Escrituras. Sabía hablar con las personas por medio de las Escrituras. Se hacía entender. Era alguien que cuando hablaba de las cosas de Dios era entendible para los niños, para los jóvenes y para los adultos. Porque la Biblia dice que todo el mundo entendía, que todos querían estar con él, que los niños querían estar con él, porque entendían su forma de hablar cuando él les hablaba. ¿A qué compararé el reino de los cielos? Lo voy a comparar como alguien que construye una casa, como alguien que quiere edificar una torre, o simplemente lo voy a comparar como un hombre que quiso construir una casa sobre una arena o sobre una roca. Y resulta que Jesús siempre hacía las cosas entendibles. Siempre su mensaje fue sencillo, fue claro, eran
temas profundos, temas importantes para la vida espiritual de las personas, pero más que entregar una gran palabra en términos de lenguaje, él prefería hablar en un lenguaje muy sencillo para que la importancia del mensaje pudiese llegar al conocimiento de las personas. Así que cada uno de nosotros puede ser un predicador en potencia, donde quiera que estemos, en todo lo que haces diariamente, en el trabajo, en tus redes sociales puedes predicar, no solamente dedicarte a compartir memes, que todo lo hacemos, por cierto, pero hay que no olvidarnos que Dios nos ha llamado para que nosotros seamos luz en medio de la tiniebla. Y quiero terminar leyendo Juan capítulo 17, versículos 13 al 17. Dice, Jesús orando al Padre dice lo siguiente: pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Se refiere a los discípulos. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que lo quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Es decir, nunca nos olvidemos de que nosotros no somos de este mundo, pero sí, también estamos aquí en este mundo para poder ser luz entre aquellos que viven en las tinieblas. Así que debemos aprender a tener una vida espiritual y también una vida social activa para ambos lados, en una vida relacional con Dios, con su iglesia, y siendo parte del cuerpo de Cristo, pero también siendo parte de la sociedad, quienes van a predicar el mensaje de salvación en medio de todo lo que hagas. Si eres un profesional, si eres un doctor, si eres un abogado, si eres un ingeniero, si eres alguien que trabaja barriendo, haciendo aseo, no importa en qué estás haciendo, donde quiera que tú estés, eres la luz del mundo que Jesucristo envió para que otros conozcan a Cristo, donde quiera que tú estés. Así que necesitamos pasar por el filtro de la palabra del Señor para ser santificados. Leemos en la Escritura, Dios no le agrada esto, entonces voy a dejar de hacerlo. Primero, porque quiero cuidar mi vida relacional con Dios, pero segundo, para ser un buen ejemplo en la sociedad. Y aunque para la sociedad esto sea algo que es contrario a sus creencias, es independiente. Quien dicta el valor y quien dicta la norma de conducta es nuestro Dios a través de su palabra. Dios dice qué es pecado y por qué es pecado. Y nosotros no vamos a regirnos por lo que la sociedad nos diga, sino por lo que la palabra del Señor nos enseña. ¿Y qué nos dice la palabra? Que no te olvides, no vino Él a condenar al mundo, sino que el mundo sea salvo por medio de Él, al entender el amor que vino a ser expresado a través del sacrificio de Cristo. Así que no te dejes engañar por la sociedad, no te dejes engañar por el mundo y sus miles de formas que nos quiere alejar de Dios. Por el contrario, nosotros sigamos avanzando, confiados en el Señor, que Él nos va a guiar. Como dice la Escritura, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Le invito a que oremos juntos. Padre, gracias por este tiempo de haber compartido tu palabra y gracias por enseñarnos o recordarnos estas cosas que son importantes para nuestras vidas. Señor, como dice una canción por ahí, no somos de esta tierra, somos ciudadanos del cielo. Y nosotros estamos de paso en este lugar. Y aunque en este tiempo, en esta vida, podamos tener altos y bajos y podamos tener tiempos conflictivos, quizás incluso hasta de persecución, nosotros vamos a mantenernos firmes en nuestra fe, porque no estamos en una religión, estamos en una vida de relación contigo, Dios. Así que gracias por ser nuestro Padre espiritual. Gracias, Jesús, por ser nuestro Salvador. Gracias, Espíritu Santo, por ser quien nos guía y nos consuela y nos direcciona en la manera correcta de cómo debemos hacer cada una de las cosas. Oramos, Padre, para que tu bendición esté con tu iglesia, donde quiera que esté, en cualquier parte de la comuna, en cualquier parte de nuestro país, o donde quiera que esta señal esté llegando en las repeticiones, Dios, seas tú bendiciendo la vida de cada uno de aquellos que escuchen este mensaje que tú has puesto en cada una de nuestras vidas, Señor, en este día, Señor. Así que simplemente gracias, Dios, por ministrar nuestras vidas y que esta palabra siga teniendo cabida en nuestros corazones, pero por sobre todas las cosas, que podamos ponerla en práctica de acuerdo a lo que tú has ministrado a cada una de nuestras vidas. Gracias, Padre, por todo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga. Muchas bendiciones.